Saludos y bienvenidos al canal. En esta ocasión hablaremos sobre el factor de potencia que aparece en tu recibo de electricidad, cómo te afecta en tu consumo, la razón por la que te haces acreedor de una penalización o bonificación y las maneras de mejorarlo en tu granja. ¿Tu compañía eléctrica te está penalizando con pagos extras por el bajo uso de factor de potencia? Si en tu caso cuentas con unas instalaciones eléctricas adecuadas para tu granja y caseta, eso ayuda a eliminar variables en temas de eficiencia eléctrica y enfocarnos en problemas más aislados. Si por el contrario no lo son, aparte de la penalización por el factor de potencia, es muy probable que estés desperdiciando electricidad en otras áreas sin razón alguna, pero ese es tema aparte. En términos prácticos, el factor de potencia se podría definir como el porcentaje de eficiencia de tu consumo eléctrico y se mide de 0 a 1 o del 0% al 100%. En algunos momentos hemos escuchado algunas palabras relacionadas con la electricidad como voltaje, corriente, potencia, amperaje, voltios, kilowatts, etc. Y si vemos las etiquetas de algunos equipos eléctricos como refrigeradores, televisiones, computadoras, motores, encontraremos por lo menos algún par de estas palabras impresas. La energía eléctrica se compone básicamente por tres elementos: un voltaje o tensión que se mide en volts o voltios, una corriente eléctrica o intensidad que se mide en amperes o amperios y una resistencia o carga eléctrica que se mide en ohms. La potencia eléctrica se mide en watts o vatios y debido a que siempre son consumos altos se hace una equivalencia en kilos, es decir, 1000 watts es un kilowatt y esa potencia es el resultado de la interacción del voltaje y la corriente. Además, si esa potencia se consume durante cierto tiempo se le denomina energía y esa se mide en kilowatt hora y el kilowatt hora es lo que te factura tu compañía eléctrica como consumo. No confundas la potencia en kilowatt con el consumo en kilowatt hora. Para ejemplo sencillo, pongamos un foco incandescente de 100 watts de potencia que dejamos encendido durante 12 horas. El consumo será de 1200 watts hora o que es lo mismo 1.2 kilowatt hora. Ahora usemos un foco más grande de 400 watts, pero esta vez dejémoslo encendido solo 3 horas. Cada hora consumirá 400 watts y al final de 3 horas el consumo será de 1200 watts hora o 1.2 kilowatt hora. Como podrás observar, un foco es de mayor capacidad de potencia en watts que el otro, por lo que la instalación eléctrica deberá ser de mayor capacidad en uno que en otro, pero el consumo en kilowatt hora en este ejemplo es exactamente el mismo, por lo que tu compañía eléctrica te cobrará exactamente lo mismo en ambos casos. Esa es la gran diferencia entre kilowatt y kilowatt hora. Ahora veamos qué tiene que ver el factor de potencia en esto. La potencia eléctrica se divide en tres elementos, comenzando con la que ya conocemos, la potencia en watts, que también es llamada potencia activa, real o efectiva, que al final es la que te facturan por usarla. La potencia reactiva, que se mide en bar o voltamperios reactivos. La potencia aparente es la suma vectorial de la potencia activa y la reactiva, la cual se mide en voltamperios o solamente VA, y es muy fácil que la veas en transformadores de voltaje. Recuerda que a todas estas unidades aplica también el término de kilo, por lo que verás kilowatts, kVAR y kVAs. La descomposición en tres partes de la potencia se debe principalmente a que a pesar de que todos estén relacionados con la electricidad, los equipos eléctricos son diferentes para operar. El ejemplo más sencillo sería un foco incandescente contra un foco fluorescente. Mientras el incandescente solo necesita que pase corriente por su filamento para empezar a brillar, el foco fluorescente está lleno de un polvo que necesita que se genere un campo magnético para poderlos ionizar o energizar para hacer que emitan luz, y esto lo hacen con la ayuda de una balastra. Como ves, ambos son focos para iluminar, pero su principio de operación es diferente. Uno utiliza el 100% de la energía para iluminar y generar calor, el otro utiliza un porcentaje de energía para magnetizar y otro porcentaje para iluminar sin generar tanto calor. Esa potencia no genera trabajo, solo magnetización, es la potencia reactiva o kVAR. Otros equipos que requieren generar de un campo magnético para trabajar son los motores eléctricos, que es básicamente lo que componen tus equipos de ventilación, comederos y bombas en tu granja. Es decir, todo eso genera la potencia reactiva. Básicamente, tu granja es un generador de potencia reactiva y lo podrás verificar en la placa de datos del motor. En muchos de los casos, ahí encontrarás el valor del factor de potencia. Como mencionamos, el factor de potencia lo definimos como la eficiencia del consumo de potencia eléctrica y se mide con la siguiente fórmula: dividiendo la potencia real entre la potencia aparente nos da como resultado el factor de potencia.
De la energía total producida en kVA, ¿qué tanto porcentaje es usado como energía eficaz o real, o sea, kilowatt, y qué tanto porcentaje se está desperdiciando en no hacer nada más que magnetizar? El problema por el cual te penalizan no solo es la ineficiencia de tus consumos, al final te cobran lo que consumes, sino que la red de suministro y distribución de la compañía eléctrica queda saturada al estar generando energía que no crea ningún trabajo, así que no podrá entregar energía eficaz de manera eficiente a los demás clientes. Y lo mismo pasa con tus instalaciones, las tendrías saturadas de energía que no estás usando de manera efectiva. Por eso las compañías te piden por lo menos una eficiencia del 90% en tu consumo. Arriba de ese porcentaje muchas veces recibes compensaciones y por debajo de ese porcentaje te penalizan. Y esto es porque invariablemente necesitas de esa potencia reactiva para operar tus equipos. En varios casos, usar los equipos a su máxima capacidad hace que disminuyan esas cargas. Incluso las líneas aéreas generan y absorben potencia reactiva. Tus transformadores también generan esa carga. Tus líneas subterráneas de igual manera. Es decir, siempre estará presente, por lo que nunca deberás eliminarlos al 100%, ya que te afectaría la operación de algunos equipos. Lo único que se pide es que se maneje de manera más eficiente. A mayor consumo de energía reactiva es menor la eficiencia y te genera una penalización. A menor consumo de energía reactiva, la eficiencia es mayor y te genera una bonificación. Para verlo de otra manera, tomemos el ejemplo más comúnmente utilizado, un vaso de cerveza. El vaso completo sería la potencia aparente, la potencia real sería el líquido y la potencia reactiva sería la espuma. Lo que se busca es que tengamos líquido igual o arriba del 90% y que esa espuma disminuya en lugar de que aumente. Como comentaba, la potencia reactiva siempre estará presente. En este caso, la espuma siempre estará presente, pero no tiene que ser un vaso con 90% espuma y 10% de líquido. La eficiencia está en disminuir esa espuma. ¿Qué pasa si la espuma siempre es bastante? Pues tendrías que servir varios vasos para completar tu líquido o demanda. Así que te saturas de vasos y dejas sin vasos a los demás, que sería lo equivalente a saturar tus líneas eléctricas y la de tu suministrador, bajando la calidad a los demás clientes, en lugar de hacerlo eficiente y entregar la mayor cantidad de líquido en la menor cantidad de vasos. En algunos casos, las eficiencias son tan malas que te pueden llegar a cobrar fácilmente una penalización del 50% del costo de tu factura. Muy bien, ahora que ya hablamos del consumo de energía, de las potencias y su factor de potencia, hablemos de cómo corregirlo. Debido a la dinámica de tus granjas, de entrada y salida de pollo, de la estación del año, ya sea verano o invierno, de las semanas que duren en caseta, del periodo de limpieza, de la cantidad de motores nuevos y reparados con los que cuentes, si es una granja multiedad o no, etc., tu factor de potencia siempre va a cambiar. En algunos casos, pequeños cambios, en otros, grandes cambios. El único dispositivo para poder hacer la corrección del factor de potencia es con la instalación de un banco de capacitores, y existen dos modalidades de operación: capacitores fijos y capacitores variables. Como su nombre lo dice, los fijos son para aquellas granjas en donde el comportamiento del consumo eléctrico tenga pocos cambios. El caso de los capacitores variables es para aquellos complejos que tengan mucha dinámica y variación de carga. Por ejemplo, dentro de tu complejo tendrás algunas casetas con pollo, al mismo tiempo otras en limpieza, otras recibiendo, etc. Si tu granja pertenece a las del primer grupo, la mayoría de las veces con tu recibo de electricidad se podrá calcular el banco requerido, pero si perteneces a la del segundo grupo, se tendrá que hacer un examen y monitoreo del complejo para ver en dónde y en qué momento se está generando mayormente esa carga reactiva. Una vez determinado los valores de capacitores que requieres para corregir ese factor, existen tres maneras para instalarlos en tu granja: compensación individual, compensación en grupo y compensación central. Esto lo determinará la cantidad de casetas que tengas en tu granja o la cantidad de granjas que tengas en tu línea principal de suministro y de la dinámica de la misma. La compensación individual es solo cuando la carga a corregir esté operando. En este ejemplo sería capacitor por caseta. La compensación en grupo sería cuando varias cargas de igual capacidad y periodo de trabajo se pueden compensar con un capacitor en común, en un punto único como un centro de carga, es decir, un banco de capacitores por transformador. La compensación central serían cargas distintas que operan a diferentes periodos, pueden ser compensadas con un banco único de capacitores, conectado usualmente a la entrada de las instalaciones de tu granja, el cual mejora el nivel de voltaje, pero no reduce las pérdidas que llegarán a tener las casetas más alejadas del banco, es decir, un banco de capacitores en la línea principal. Con esto, ya sabes que tu facturación eléctrica no solo se trata del consumo, sino también de la eficiencia dada por el factor de potencia y cómo te afectan tus costos. La particularidad de tu granja requerirá de un banco de capacitores en específico, por lo que la fórmula para calcularlo será siempre la misma, pero el método de aplicarlo será diferente.
Si tienes algún comentario déjalo en la parte de abajo, y si te gustaría que hablara de un tema en específico relacionado con tu equipo, granja o caseta, házmelo saber.